va a ser un poco diferente a los versículos que se pusieron en el texto, en el título. Lucas capítulo 4, empezando en el versículo 16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, pero en verdad os digo, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Esta escena en Nazaret representa la primera imagen cercana del ministerio público de Jesús. Para recordarles dónde estamos en el Evangelio de Lucas, ustedes saben que en los capítulos 1 y 2 tenemos la predicción del nacimiento de Jesús, su concepción milagrosa, la encarnación y su niñez. Y luego nos movemos en el capítulo 3 a Juan el Bautista, que aparece en la escena y prepara el camino. Y si ven en el capítulo 3, en el versículo 23, tenemos el comienzo de su ministerio, cuando él tenía alrededor de 30 años. Y de manera única para Lucas, él utiliza esa declaración inicial del ministerio público de Jesús y inicia inmediatamente una genealogía que nos muestra que Jesús es hijo de Set, de Adán y hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque en el capítulo 4 él entonces comienza a mostrar que este Jesús, el hijo de Adán, va a ser ahora exitoso en la obra en la que Adán falló, ser tentado por el diablo. Así que hay una conexión entre la genealogía en el capítulo 3, al principio del capítulo 3, para guiar al capítulo 4, para mostrar que este nuevo hijo de Adán va a ser exitoso donde Adán falló. Incidentalmente, si ven el versículo 7 ahí en el capítulo 4, si me alabas, si te postras ante mí, todo será tuyo. Esa fue la tentación del diablo. Y recuerdo haber visto en una página web de una iglesia que tenían un anuncio en su página y ese anuncio tenía este versículo arriba, pero no decía que este era un ofrecimiento del diablo. Así que asegúrense de que aquellos que trabajan en los anuncios en su iglesia conozcan la palabra de Dios para que no anuncien las palabras del diablo. Así que sabemos que Jesús ya se había involucrado en el ministerio público y en el versículo 14 del capítulo 4 vemos que él regresó en el poder del Espíritu a Galilea. Así que ya ha habido un ministerio público en Galilea y leemos en el versículo 23 que lo que hiciste en Capernaum también hazlo aquí en tu ciudad. Así que Lucas no nos ha dado detalles del ministerio en Capernaum o en Galilea, pero él decide
cuando llegamos al versículo 16, resaltar como el comienzo del ministerio público de Jesús, los detalles cercanos de este jueves en Nazaret. Contrario a Marcos y Mateo, él no comienza con su ministerio en Capernaum, sino en su propia ciudad. Este es un día paradigmático de ministerio en su propia ciudad, que nos muestra lo que Jesús iría a hacer en el futuro en su ministerio. Y quiero que vean tres cosas en este ministerio paradigmático en Nazaret. Número 1, lo que Jesús vino a hacer. Número 2, ¿a quién vino a alcanzar? ¿Cómo él sería recibido? Así que veremos estos tres puntos y terminaremos más brevemente con 3 lecciones de estos versículos, en especial en relación al evangelismo. Así que primero noten lo que él vino a hacer. Él vino a hacer en estos versículos 2 cosas: a cumplir profecías y a proclamar el evangelio. Así que vemos que él vino a cumplir profecías. No sabemos exactamente cómo lucía el servicio en la sinagoga a principios del primer siglo, pero sabemos que habría una lectura de la Torá, una lectura de los profetas, y cualquier hombre calificado entonces en la audiencia podía dar instrucción acerca de estos pasajes. Jesús, leemos, se puso de pie para leer el pasaje. Luego leemos que era su costumbre hacer esto. Así como luego en Hechos, Pablo comenzaría su ministerio en diferentes lugares, entrando a la sinagoga. Y Jesús está aquí indicando que él quiere ser un voluntario. Y le dan a él el rollo del profeta Isaías, versículo 17. Así que eligieron el texto por él, pero él lo abrió, lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito. Así que en particular, él quiere leer de Isaías, de este texto en Isaías 61. Vayan en sus Biblias, mantengan su dedo en Lucas 4, pero para ver el contexto de este pasaje en Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Y noten, en el pasaje de Isaías dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Y Jesús deja fuera esa porción. No porque está siendo ligero con la Escritura, ni porque no haya un elemento de juicio en el ministerio de Jesús, sino porque el acento en la venida de Cristo en este momento no era de condenación, sino que Él había sido enviado por el Padre para ser el medio de salvación. Así que debemos distinguir del ministerio de Juan el Bautista, que las noticias que Jesús trae son buenas noticias de confort, para confortar a aquellos que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les den diademas en vez de ceniza. En este momento no quiero mencionar nada del juego de Duke, pero para consolar a todos los que lloran en Sión se les dé una diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. En otras palabras, esta figura de Isaías 61 trae un mensaje de liberación para los exiliados. Él trae un mensaje de liberación a los exiliados. Y Jesús, conociendo este pasaje, buscándolo en particular y entendiendo que aquellos en la audiencia también entenderían a dónde iba, que este era uno de sus profecías mesiánicas, parte de las expectativas de aquel que vendría, que quitaría para los exiliados toda su tristeza y todo su luto y les daría confort y esperanza y buenas noticias. Y Jesús tiene la audacia de decir: hoy esto se ha cumplido entre ustedes que oyen. Y si quieren oír el último mic drop, ahí está, cumplido.
nosotros pensamos, bueno, eso es lo que Jesús hace, eso es quien Él es. Claro, Él es Jesús. Pero deben recordar que aquí ellos han oído algunas cosas de Él, quizá algunos milagros, Él ha hablado, pero este es un hombre que ellos conocen y veremos eso después. Él creció con ellos en su aldea. Jesús es un nombre común. Los estudiosos han visto artefactos antiguos y han revisado textos y han determinado que Jesús era probablemente uno de los nombres más populares entre los hombres en el judaísmo del primer siglo. No había ningún aura acerca de este nombre. Mike tiene una palabra para nosotros. Mike, ven. Mike va a leer de Isaías. Mike lee y dice, este pasaje es acerca de mí. Wow, eso es un poco audaz. Él tiene la audacia de decir, este pasaje no es simplemente acerca de uno que va a venir, sino es acerca de aquel que está parado enfrente de ustedes. Jesús nunca pensó en sí mismo solo como alguien que estaba apuntando, sino como el punto. Yo soy el mesiánico, el Mesías. Yo soy el siervo del que Isaías profetizó. Yo soy el que trae este mensaje de liberación a los exiliados. Así que Él viene a cumplir esta profecía. Él viene también a proclamar buenas nuevas. Y sin duda este texto es uno que nos da una indicación de lo que la misión y el ministerio de Jesús se trataban. Muchas veces he oído a través de los años y en particular pienso en la denominación a la que pertenecía antes. Ellos solían decir, miren Lucas capítulo 4, su ministerio en Nazaret. Ahí vemos el corazón del ministerio de Jesús. Y es verdad. Pero también he escuchado a gente decir que lo que vemos aquí es el ministerio de Jesús era enfocarse en los pobres y en los oprimidos y en los desvalidos, traer shalom de regreso a la creación de Dios y transformar las estructuras sociales. Este es un texto clave para Gustavo Gutiérrez y otros en la tradición de la teología de la liberación. Y solo porque es un texto clave para alguien con quien no estamos de acuerdo, no significa que no sea un texto clave para nosotros. Pero también significa que no debemos complacernos cuando hacemos una interpretación de este texto o de otro con temas generales por encima de la exégesis específica. Entonces, ¿qué significa que Jesús se identifica su ministerio con las metas de Isaías capítulo 61? Un autor dice que en Lucas el Evangelio es una consecuencia revolucionaria social, económica y políticamente aquí y ahora. Bueno, hay ciertamente una manera en la que eso es verdad, pero ¿cómo? Otro libro dice que de Lucas capítulo 4 vemos que la misión de Cristo es extender el reino, infiltrando todos los segmentos de la sociedad, dándole preferencia a los pecados y permitiendo que no haya dicotomía entre el evangelismo y la transformación social. Y así es como se entiende con frecuencia este pasaje y como se me ha explicado a mí a través de los años. Y yo quiero sugerirles a ustedes hoy que esta no es la manera más cuidadosa de interpretar este pasaje. Noten los verbos que se usan en esta declaración de Isaías 61. Hay 4 verbos infinitivos. Evangelisteistai, luego el doctor Carson puede limpiar esto. Keruxai, apostoloi y de nuevo keruxai. Reconocerán esta palabra. Esta es una palabra que significa evangelizar, anunciar las buenas noticias. Luego keruxai era un heraldo que predicaba, y apostoloi, que significa liberar o libertar. No necesitan saber griego para ver estos infinitivos en el inglés.
Y noten los verbos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para hacer ¿qué? Número 1, traer buenas nuevas a los afligidos o proclamar. Número 2, me ha enviado a ¿qué? A proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Número 3, para liberar a aquellos que están oprimidos. ¿Y para qué? Proclamar el año del favor del Señor. 3 de estos 4 infinitivos son verbos de proclamación. Así que sí, este es un texto clave para definir la misión de Jesús y los métodos de su ministerio. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que el Espíritu lo ha ungido principalmente para ser un predicador, para proclamar un mensaje de buenas noticias. Y mencioné que uno de esos 4 verbos no es un verbo de proclamación. Y está ahí al final del versículo 18, para liberar a aquellos que son oprimidos. Es cierto que Jesús sanó a los enfermos y dio vista a los ciegos para apuntar como señales de su deidad, como muestras de su compasión y símbolos de que el reino había entrado a este mundo. Y este verbo marca el anuncio de este mensaje. Si este pasaje nos introduce la misión de Jesús y la misión de la iglesia, entonces el centro de la misión de la iglesia debería enfocarse en el anuncio y la proclamación de buenas noticias. Jesús sí dio vista a los ciegos, Él sí ayudó a los oprimidos por demonios, pero esto es lo interesante, no hay ningún récord de que Él liberara prisioneros literales. ¿Saben? Uno de estos verbos no es un verbo de proclamación, liberar a los oprimidos, pero esta es exactamente la cosa que Él no hizo literalmente. Él sí dio vista a los ciegos, Él sí liberó a los oprimidos, si lo entendemos de manera espiritual, aquellos oprimidos espiritualmente, pero si leemos esto de manera literal, leyendo que debemos liberar literalmente a prisioneros que están tras las rejas. Eso es exactamente lo que Jesús no hizo, lo cual nos permite ver un poquito cuál era la confusión de Juan el Bautista. Vuelvan al capítulo 3, versículo 20 de Lucas. Hablando de Herodes el tetrarca, quien había sido reprimido a quien se le había llamado la atención por lo que estaba haciendo él, encerró a Juan en la prisión. Y Juan el Bautista está en la prisión. Él es literalmente un cautivo esperando ser liberado. ¿No es eso lo que Isaías 61 profetizó? ¿Que eso es lo que el Mesías haría? Bueno, esto nos ayuda a entender lo que encontramos en Lucas capítulo 7. Vayan al capítulo 7, versículo 18. Los discípulos le reportaron todas estas cosas a él y Juan, llamando a sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? Y cuando los hombres llegaron a donde Jesús, le dijeron: Juan nos ha enviado a decirte, ¿eres tú aquel que esperamos o esperamos a otro? Y él dijo: he sanado a muchos de enfermedades y sacando demonios. Y él les dijo: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oyendo. Los ciegos ven, los leprosos son sanados, a los pobres se les proclama el evangelio, y bendito es el que no haya ofensa en mí. Y Juan todavía estaba en prisión. El Espíritu está sobre mí y me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Veremos lo que significa los pobres en un momento, pero aquí vemos muchas señales de que el lenguaje que Jesús adopta de Isaías 61 en un nivel es el darle vista a los ciegos de manera literal en un sentido y liberar de demonios a aquellos que están siendo oprimidos, pero no lo era en el caso de Juan el Bautista. La libertad literal de la prisión. Pero tenemos que entender que lo que Jesús haya hecho en su ministerio de compasión y para hablar acerca de su propia identidad, tenemos que saber que las actividades que se cuentan aquí en Isaías eran, en primer lugar, en un plano espiritual.
recuperar la vista para los ciegos hablaba de ceguera espiritual, a aquellos cegados por el pecado, aquellos que eran liberados de demonios. Esto apuntaba finalmente a la libertad espiritual que hallamos solo en Cristo. En otras palabras, vemos que la misión de Jesús, en primer lugar, era la de proclamar las buenas nuevas del Evangelio de salvación para pecadores. Si volvemos a Lucas capítulo 4, notarán en las dos secciones que siguen, lo pueden ver por sus títulos, Jesús sana a un hombre con un espíritu inmundo, y en la siguiente sección Jesús sana a muchos de varias enfermedades. Si ven en Lucas, Mateo y Marcos, ustedes verán que él hace principalmente estas tres cosas. Él proclama, predica, saca demonios y sana enfermos. Este es el ataque triple del ministerio de Jesús, pero en última instancia no están al mismo nivel los tres. Uno tiene prioridad para Jesús. No se salten sobre este hecho. No hay un solo ejemplo de Jesús entrando a una ciudad con el propósito de sanar o expulsar demonios. Él nunca sale en un tour de sanación o exorcismo. Él sí hace mucho de estas dos cosas mientras va por el camino. Él tiene compasión de la necesidad humana, pero la razón por la que él salió en su ministerio es para predicar. Vean el final de Lucas capítulo 4, versículo 34. Él había estado, 44, él había sanado a muchos y la gente vino a él y evitaban que él se fuera, pero él les dijo: yo debo predicar las buenas nuevas del reino de Dios en otras ciudades también, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Si ha habido alguna vez una tentación de que algo se sobreponga sobre la centralidad de la predicación de la palabra de Dios, esto pudo haber sido. Jesús es 100% efectivo en este ministerio. La gente viene a él, gente con reales necesidades, con dolor físico real, y él los puede sanar con un toque, con una palabra, con una mirada. Jesús, quédate solo un día más. Hay una larga línea. Imagínate todas las personas a las que puedes sanar y a las que les puedes hacer bien, toda la compasión que puedes mostrar. Y Jesús dice: esa no es la razón por la que comencé mi ministerio público. Sí, Él lo hace, y Él lo hace gozoso. Él lo hace por amor. Él lo hace para señalar a su propia identidad. Pero ese no era su propósito